Bienvenidos amigos a este repaso informativo. Ahora les vamos a presentar una breve síntesis de las informaciones más importantes de las últimas horas. Y el senador Leonardo Loza, del ala evista del Movimiento al Socialismo, ha denunciado nuevamente de la existencia de un plan que se denominaría Boquerón. El senador evista Leonardo Loza dijo que no sabe si algunos efectivos militares saben sobre este plan que en su criterio surge a raíz de la crisis política en nuestro país. Tenemos más informaciones. Ya han surgido algunas críticas y cuestionamientos al vicepresidente David Choquehuanca por la agenda que ha planteado en las últimas horas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues ha realizado una convocatoria que está centrada precisamente en que se pueda convocar lo más antes posible a la realización de una vacación en esa instancia. En un primer momento se había publicado el comunicado de convocatoria como si se tratara de la séptima sesión. Sin embargo, a raíz de las protestas de algunos parlamentarios, se cambió y se puso el número correcto, que sería la octava sesión dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El ex presidente Evo Morales ha publicado en su cuenta de X un mensaje. Dice: el gobierno nos acusa mentirosamente de estar aliados a la derecha cuando precisamente son ellos los que se aliaron hace mucho tiempo. La alianza surgió en un primer momento con dividir a nuestra bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego con la Ley del Oro, después con el censo, sus acuerdos con Manfred Reyes Villa al hacerlo candidato a la presidencia. Este es el cuestionamiento que realiza el líder del Movimiento al Socialismo. Tenemos más de 600 cisternas para que arriben al país. Solamente es un tema logístico, dice el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esto con referencia a la escasez de combustible en algunas regiones de nuestro país, donde se ha podido notar la presencia de varios conductores quienes estaban en la procura de adquirir combustible. Gonzalo Chávez, analista económico, habla sobre el golpe blando, que es un discurso que está siendo repetido de manera reiterada en el gobierno de Luis Arce Catacora. Entonces compara golpe blando con patada suave, etcétera, etcétera. Al parecer la revolución ha entrado en su etapa terciopelo. Los conspiradores y especuladores discuten sus planes de aumentar los precios en salones de té. Bueno, es parte del criterio de Gonzalo Chávez con referencia a la última interpretación que tienen algunos funcionarios del gobierno en referencia a las movilizaciones que son anunciadas por diferentes sectores sociales que han sido consideradas por algunas autoridades como parte de este golpe blando. Gustavo Torrico dice: Evo Morales miente contando la misma historia. El viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, considera que hay alguien que ve como tonto a Evo Morales y le cuenta historias que no son verdad. Esto luego de que el expresidente hubiera indicado de que existe el plan Boquerón. Presidente del Tribunal Supremo Electoral considera oportuna la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de dar continuidad a las elecciones judiciales.
Sin embargo, todavía no existe una fecha concreta para la reanudación del trabajo de las comisiones. Comisiones mixtas deciden retomar preselección judicial la próxima semana. Diputado Juan José Jáuregui del ala arcista propone modificar el proyecto de ley 073 para mantener y legalizar a los magistrados autoprorrogados. Esto un poco contraviniendo a el criterio que tienen los parlamentarios evistas, como también algunos miembros de la oposición en nuestro país. Según los cívicos de Santa Cruz, sesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional del pasado 6 de junio fue legal y Arce debería promulgar los proyectos que fueron trabajados tanto por el evismo como por los partidos de oposición y algunos parlamentarios que responden al ala arcista. En este sentido, el vicepresidente del Comité Cívico indicó que la sesión en la Asamblea del pasado 6 de junio fue totalmente legal y que todos los proyectos de ley aprobados deben ser promulgados por el presidente Luis Arce Catacora. Caso contrario, deberá volver a Congreso y ser promulgados en el mismo Congreso. Una situación bastante compleja, pues recordemos que el vicepresidente David Choquehuanca envió al Tribunal Constitucional una consulta para saber a ciencia cierta si fueron legales las actuaciones que se dieron precisamente en el marco de esa asamblea que estuvo presidida por Andrónico Rodríguez del ala evista. Médicos del país están reclamando por una jubilación digna. Muchos sectores sociales de trabajadores bolivianos piden el 100% en la jubilación. En este sentido, están en la procura de que, en primer lugar, se discuta claramente si es justo o no el hecho de que por razones de salud te obliguen a jubilarte a los 65 años. Y otro tema pendiente dentro de la agenda tiene que ver con el monto de la renta que le correspondería a cada uno de los trabajadores. Pues recordemos que en nuestro país existen algunos sectores como las Fuerzas Armadas que tienen el privilegio de recibir el 100% de sus salarios como renta. Debido al paro de 96 horas no se están otorgando fichas para consulta externa, esto en La Paz, pero no solamente en la sede de gobierno, sino también a nivel nacional. El gobierno anuncia controles en precios en diferentes establecimientos. En este caso se ha hecho mención a las farmacias, quienes han rechazado posible especulación, pues dicen que los precios de los medicamentos de Bolivia están cotizados en dólares y el precio del dólar en nuestro país ha subido y por tanto las operaciones que realizan las diferentes empresas importadoras tienen que reajustarse a esa realidad. Vámonos ahora hasta Santa Cruz. Sobre lo que ocurrió en la Federación de Campesinos hace ya varios meses. El abogado de 5 de los 10 acusados en el juicio por la quema de la Federación de Campesinos durante el paro de 36 días, Jorge Valda, informó que la acusación de la Fiscalía fue presentada fuera de plazo establecido por el Juzgado Segundo de Sentencia Penal. Por tanto, presentaron una acción de extinción de los procesos debido a esta falencia.
Vocal Tawichi aseguró en las últimas horas que los vocales del Tribunal Supremo Electoral estarían comprometidos con el trabajo en esa institución y siempre estarán velando por la defensa de la democracia. Esto es lo que ha asegurado. Vamos ahora a revisar algunas tapas de periódicos que traen noticias bastante preocupantes en esta jornada. Gerente de APOS admite que es posible una nueva sequía desde noviembre. El problema del agua en Potosí no es reciente, es un tema que todavía no ha sido resuelto del todo y se espera que con esta información, con esta advertencia que está realizando la empresa de distribución de agua, se puedan tomar las mejores determinaciones que el caso amerite y de esta manera evitar que se corte la provisión de agua potable a los vecinos de Potosí. Según la diputada Luisa Nayar, la mayoría de las empresas públicas son deficitarias, pésimamente administradas y verdaderos feudos de los jerarcas del MAS son la expresión de un modelo económico fallido, fracasado, que debe ser sustituido por otro que incentive a los empresarios privados a realizar inversiones, diversifique la economía y suspenda el rentismo y el extractivismo, dice parte de su mensaje. Distrito 15 en Cochabamba, en emergencia, advierten con movilizaciones. Tienen un pliego que todavía no ha sido abordado del todo. Y en Cochabamba alertan que la calidad del aire está deteriorada y esperan a que los vecinos, a propósito, no salgan a quemar en esta fiesta de San Juan. Según varios medios de comunicación, como el sistema RTP, habría disminuido el costo del precio de la libra de tomate a 3 bolivianos. El ministro Edgar Montaño aseguró en las últimas horas que no ha sido una burla el video de TikTok en el cual se le puede apreciar bailando de felicidad porque se habría resuelto el conflicto con los transportistas. El diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga aseguró que si el presidente Luis Arce Catacora no promulga las leyes sancionadas en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se volvería a empantanar el debate sobre los dólares, el combustible, etcétera, y esto no sería nada bueno según el parlamentario. Tenemos más informaciones para ustedes. Ramiro Jorge Cucho Giliri Apumalcu del CONAMAC denuncia represión y persecución política de parte del gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Asimismo, ha señalado en un medio de comunicación de que se estarían preparando para movilizarse en los siguientes días en el caso de que el presidente Luis Arce Catacora no promulgue las leyes que fueron aprobadas el 6 de junio, cuando ejercía la presidencia de manera interina de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el senador Andrónico Rodríguez. Hablemos ahora sobre el caso Odalis. La familia de Odalis se resigna y dice que la inspección técnica ocular y la reconstrucción de los hechos que se realizaron en los últimos días apuntan directamente a Joel Pérez. En este sentido, están pidiendo que se cambie la naturaleza de la acusación. No se tiene todavía un pronunciamiento de los administradores de justicia. La bancada de Comunidad Ciudadana presenta un proyecto de ley para regular a la gestora pública luego de que se conociera que esta empresa hubiera realizado una inversión importante en bonos del Banco Central de Bolivia y otras transacciones que
han sido duramente cuestionadas por algunos expertos en el tema que tiene que ver con la distribución de rentas. El sector gremial del país rechaza movilizaciones contra el decreto supremo 4732. Esto es lo que ha afirmado en las últimas horas uno de sus dirigentes. Hablamos de don Rodolfo Mancilla. Y en gran parte del país ya se está preparando todo para el año nuevo andino, amazónico y aymara. Y en este sentido, Tiwanaku comenzará con las actividades festivas este 6 en este próximo jueves a las 6 de la mañana. Con una inversión de 85 millones de bolivianos, el gobierno lanza licitación para la construcción del tramo segundo cruce Río Seque, la cumbre fase 2, Puentes Río Seque, Río Seco en la ciudad de El Alto. Amigos, hasta aquí llegamos con este resumen informativo. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno con las noticias en cualquier momento. Permiso.